El formato Estadística Nacional de Accidentes en las dependencias y entidades afiliadas al ISSSTE, mejor conocido como ENAD 1, es el formato en el cual el supervisor o director escolar, según sea el caso, reportarán bimestralmente los accidentes de trabajo, de trayecto o enfermedades a la que están expuestos los trabajadores en ejercicio de sus funciones. La finalidad de este formato es concentrar los accidentes presentados en los servicios del Departamento de Educación Especial Valle de México. La importancia de que todos los servicios entreguen dicho formato bimestralmente de manera puntual es para que los grávidos o grávidas sean atendidos en las dependencias que les corresponde por parte del ISSSTE y si es que ellos lo requieren, realicen el trámite personal de accidente de trabajo o de trayecto según sea el caso. Las instrucciones de llenado para el formato ENAD 1 son las siguientes. En la parte superior derecha debemos de anotar en el recuadro el CCT del servicio. En la parte de abajo debemos de anotar el nombre de la dependencia o entidad. Aquí deberemos de anotar el nombre del servicio y entre paréntesis las siglas SEIEM. Donde dice bimestre que se reporta, solo debemos de marcar un recuadro de acuerdo al calendario que se emite a principios del ciclo escolar para saber cuál es el bimestre que estamos reportando. Aquí debemos de marcar con una X. En la parte superior izquierda viene la clave del ISSSTE. Esta debemos de anotarla en caso de que el servicio cuente con ella. En la columna Naturaleza del accidente se deberá marcar con una X el lugar donde ocurrió el mismo. Recuerden, solo se debe marcar una de las columnas, ya sea de comisión, centro de trabajo o bien de trayecto. En la columna de entidad federativa siempre deberá de ir Estado de México. En la columna puesto o actividad se deberá anotar el nombre del puesto o la actividad que realiza el trabajador accidentado dentro del servicio. En la columna de edad se deberá anotar la edad que tiene el trabajador accidentado en el momento del accidente. En la columna de sexo se deberá anotar F de femenino o M de masculino. En el rubro que lleva por nombre fecha del accidente, se deberá anotar la fecha exacta en que ocurrió el accidente, incluyendo la hora del mismo. En el recuadro que lleva por nombre fecha de conocimiento del accidente, aquí se debe de anotar la fecha en que el grávido o la grávida notifica sobre su accidente, la naturaleza de este y da conocimiento a su primera autoridad del centro de trabajo sobre lo ocurrido. En la columna que lleva por nombre primera autoridad que tuvo conocimiento, se debe de anotar el nombre completo de la primera autoridad del centro de trabajo que tuvo conocimiento del accidente. En la columna que lleva por nombre causa o factor que lo generó, se deberá anotar el número de clave que corresponde según la causa o factor que generó el accidente. Esta información viene en la parte trasera del formato. En el recuadro que lleva por nombre lugar específico del accidente, es de suma importancia anotar el lugar específico del accidente, como por ejemplo si pasó en las escaleras, en el baño, en el patio, en el pasillo, en la vía pública, en la oficina, etc.
En la columna titulada Parte del cuerpo afectada, aquí se debe de anotar el número de clave que corresponda según la parte afectada del grávido o de la grávida. Dichas claves las podemos encontrar en el reverso del formato. En el recuadro de consecuencia, debemos marcar con una X si el accidente provocó o no la muerte de la persona. En caso de ser negativa la respuesta, debemos de anotar en el recuadro diagnóstico médico el número de la clave que corresponda según el tipo de lesión. De igual forma, estas claves se encuentran al reverso del formato. En la columna que lleva por nombre total de días de licencia médica, aquí se debe de anotar el número de días de licencia médica que se tienen al momento de estar llenando el formato. Es importante reiterar que en el presente formato se deberán de asentar los datos correspondientes a todos aquellos accidentes que ocurrieron en el periodo de 2 meses en el Departamento de Educación Especial Valle de México, independientemente de que se hubiese iniciado el trámite para la dictaminación del riesgo de trabajo ante el ISSSTE. No omito mencionar que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o incluso que lleve a la muerte, producida repentinamente en ejercicio de las labores del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se presente. Quedan incluidos los accidentes que se producen al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa. Es por ello la importancia de que se lleve a cabo de manera correcta el proceso de riesgo de trabajo o de trayecto según sea el caso. Resalto que es un trámite que se tiene que hacer de manera personal y se cuentan con 30 días hábiles para realizarlo, una vez que ha ocurrido el accidente. El proceso a seguir es el siguiente. El día del accidente, el grávido o la grávida deberá acudir a urgencias de alguna dependencia del ISSSTE para su atención y este deberá otorgar el certificado médico inicial, mejor conocido como hoja de urgencias. De igual manera, va a emitir el formato RT02 y los primeros días de incapacidad. Posterior a ello, el grávido o la grávida deberá acudir al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al área de Medicina del Trabajo, para que le otorguen el formato RT01. No omito mencionar que este formato deberá llenarse en original en 5 tantos. De igual manera, en el mismo sindicato le van a otorgar el formato RT03. En este formato vienen indicados todos los documentos que debe de recabar el grávido o la grávida para posteriormente presentarlos en la delegación del ISSSTE que se encuentra en Toluca de Lerdo. En caso de que el grávido o la grávida no pueda trasladarse debido a las lesiones con las que cuenta, puede asignar a una persona para que haga el trámite correspondiente. Una vez entregada la documentación en la dependencia del ISSSTE, ellos les dirán el proceso a seguir hasta llegar a la dictaminación del accidente. Es muy importante darle continuidad al trámite, porque en caso contrario, este será cancelado y lo que resulte como secuelas o días de incapacidad no serán pagadas y correrán a cuenta del trabajador.
Por favor, maestros, les solicito su valioso apoyo para que se reporten los accidentes en tiempo y forma. Gracias.